Tres curiosidades ocultas de la película El Ejército de los Muertos del 2021 que debes de saber. Número 3. ¿Sabías que el elenco tuvo que asistir a un campamento de entrenamiento zombie? Donde obviamente a todos los extras los enseñaban a cómo moverse como zombies. Y en el caso de los actores principales de la película los enseñaron a manejar armas. Pero ¿sabías que el actor Matthias Schoeffer realmente era bastante bueno manejando armas? Así que en el caso de él tuvo que aprender a fingir que sus manos eran mucho menos hábiles de lo que realmente eran. ¿Y sabías que en la película se crearon dientes personalizados para los héroes de la película? Pero la gran mayoría se fabricaron dentaduras postizas genéricas en tamaños pequeños, medianos y grandes. Y así como también se crearon diferentes versiones de lentes de contacto utilizadas por los zombies. Y estos se dividieron como lentes de primera fase, los cuales había una hemorragia pequeña alrededor de la esclerótica del ojo. Y entre más se avanzaba se enrojecía y se hacía el sangrado alrededor de este lente de contacto. Y los lentes de contacto finales eran completamente blancos. Pero lo más curioso del asunto es que cada uno de estos lentes fue pintado a mano por la maquillista Justine Relief, la cual creó 60 pares personalizados de lentes de contacto para cada uno de los actores. Número 2. ¿Sabes que Dave Bautista rechazó el papel de Peacemaker en la película del Escuadrón Suicida del 2021 para poder trabajar en esta película? Así que obviamente el otro luchador, es decir John Cena, le tiene que dar mucho las gracias, porque gracias a esto obtuvo este papel que tanto éxito le ha dado. Y hablando de Dave Bautista, ¿sabías que él nunca conoció a la actriz Tig Notaro que interpreta a la piloto en esta película? Y aquí seguramente me dirás, Renardo, pues como si salen en varias escenas juntos. Pues resulta que la actriz Tig Notaro fue insertada digitalmente después de que se había grabado ya la película. Y aquí la pregunta sería, ¿y eso por qué? Pues esto fue después de que varias mujeres acusaron al comediante Chris D'Elia de comportamiento sexual depredador, el cual interpretaba obviamente al piloto del helicóptero de esta película. Así que obviamente Netflix reemplazó al personaje del comediante por la actriz Tig Notaro, a pesar de que esto le costó millones de dólares a Netflix porque tuvo que reemplazar las escenas, en este caso del comediante, con la actriz Tig Notaro. No por nada, en las escenas sentada realmente se le nota más cuadrada porque nada más hicieron un cambio de cara, pero el cuerpo sigue siendo el del actor. Y número 1, ¿sabes que en esta película el director Zack Snyder pasó un par de años comprando lentes Canon Dream Lens de la década de 1960? Dado que esta es su primera película grabado 100% en digital y obviamente quería darle a sus imágenes ese aspecto bastante suave, dado que este lente tiene una apertura de f0.95, así que si sabes de fotografía entenderás que esto es una belleza. Y hablando de esto, ¿sabías que en la película se pueden ver vallas publicitarias anunciando al mago Larry Fong? Pues resulta que precisamente Larry Fong es el fotógrafo oficial de Zack Snyder, con el cual ha trabajado en la película de 300, Watchmen, Batman contra Superman, Sucker Punch. Pero la curiosidad está en que, aparte de ser el director de fotografía de esta película, también es un mago de la vida real. Y hablando de menciones, ¿sabías que cuando el equipo ingresa a la ciudad se puede ver un camión con la marca Wayne en el fondo? Es decir, de Industrias Wayne. Y sí, es una referencia clara a Bruce Wayne de DC Comics, lo que nos da a entender que en esta tierra sí hay un Bruce Wayne. Y es así, amigo, es una buena referencia. ¿Y a ti qué te pareció la película del Ejército de los Muertos del 2021? Te leo en los comentarios. Y si quieres apoyar directamente al canal, puedes hacerlo haciéndote miembro o a través de las donaciones por el super gracias, o también dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo el video de las 3 curiosidades ocultas de la película de Robocop 2. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.